Pie, hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, nos ponemos sobre nuestros pies para recibir la palabra del Señor, sin antes cantar un canto más al Señor. Y le vamos a decir ese canto que dice, hermanos, Dios está aquí, hermanos. Gloria al Señor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Oh sí, Señor. Expresamos: Dios está aquí. Si quieres levantar tus manos, Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Santo, Santo. Oh Señor, te alabamos, te bendecimos. Tú sigues siendo bueno, Señor. Corazón solo sabe decir: Santo eres tú. Porque santo eres tú. Gloria a Dios. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Dios sigue siendo muy, pero muy bueno, porque nos da oportunidades como estas, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por honrarnos con su presencia. No dudamos que Dios hasta acá nos ha ayudado. Amén. Así es que esta mañana vamos a dar el espacio para compartir la palabra del Señor. Para ello está con nosotros el pastor Carlos Rodesno. Él es de Elín de Zaragoza. Le acompaña a su esposa y su niña, por ahí están. Entonces le damos la bienvenida entonces, hermanos, y le damos el tiempo a nuestro hermano Carlos. Déselo fuerte al Señor. Dios sigue siendo muy, pero muy bueno. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bueno es el Señor que nos permite esta hermosa oportunidad de estar acá reunidos en este lugar. Tal como lo dijo nuestro hermano pastor, nuestro hermano Mario, me acompaña mi esposa Beatriz, mi hija Elizabeth, y es un privilegio grande el poder estar con ustedes, con el pueblo que ha sido lavado, comprado a precio de sangre. No valemos poca cosa, hermanos. No valemos oro, no valemos plata. Costamos la sangre preciosa del Cordero de Dios. Somos carísimos, hermanos. Usted es caro delante del Señor. No importa de dónde nosotros vengamos. Puede ser que sea una comunidad, una familia muy humilde. Pero ¿sabe qué es lo valioso que tenemos? Que Dios está con nosotros. Y eso es algo grande. Quiero agradecer primeramente a Dios, pero también a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Mario, por esta confianza y también la invitación que me extendió. Hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor, y para ello lo vamos a hacer en el Evangelio de Mateo, capítulo número 27. El Evangelio de Mateo, capítulo número 27, cuando usted lo tenga, dice un fuerte amén. Y vamos a leer de un solo versículo nada más, que es el versículo número
22. No sé si ya lo encontraron, hermanos. El capítulo número 27 del Evangelio de Mateo. El versículo 22 dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Amén. Oramos al Señor para que sea Él quien nos envíe su palabra. Oramos entonces. Bendito Dios y Padre, esta mañana, Dios eterno, te damos gracias por concedernos este enorme privilegio de poder estar ante tu presencia. Tú conoces las peticiones que hay en medio de tu pueblo y tú tienes, Señor, la respuesta a cada una de ellas. Es por ello, eterno Dios, que te ruego, Padre, que seas tú el que esté sobrando, Señor. Aquellos que han venido enfermos de sus cuerpos, sánales, Señor. Obra, Dios, como solamente tú lo sabes hacer. Esa obra, Señor, que no puede hacerlo el hombre, pero tú la puedes hacer, Señor. Los que han venido con la expectativa que tú has de hacer algo maravilloso, milagroso en su vida, trae esa respuesta, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Asimismo, Dios, te rogamos que nos envíes tu palabra. Habla nuestra vida, Señor, porque cuando nos congregamos tenemos esa necesidad de oír tu dulce voz, Señor. Háblanos como tú lo sabes hacer, Señor, y que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo del corazón. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Cautiva todo pensamiento a la obediencia de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos, porque también te damos gracias. Amén. Y amén. Tome su asiento, por favor, hermanos. No sé cuántos podemos dar un fuerte gloria a Dios. Hermanos, este verso que esta mañana hemos leído es un verso que es muy conocido por todos aquellos que leemos la palabra del Señor. Pero a la luz de este verso que hemos dado lectura, vamos a estar meditando acerca del tema: ¿qué haré con Jesús? Ese es el tema. ¿Qué haré con Jesús? Cuando llegamos a la palabra del Señor, encontramos de que es Dios el creador de todos los seres humanos en esta tierra. Ninguno de los que habitamos en este planeta podemos decir que hemos sido nosotros los que nos hemos creado, o que nuestros padres determinaron o decidieron que nosotros íbamos a venir a este mundo. No fue de esa manera. Usted conoce y sabe muy bien de cómo hay familias de que de alguna manera cuando llegaron al matrimonio, ellos pensaron únicamente tener quizás 1 o 2 hijos, en otros casos quizás tener 3, y ese fue el plan, el proyecto de vida para ese matrimonio. Pero al final de la vida o de el caminar en esta tierra y en el matrimonio es donde vino el primer hijo, el segundo, el tercero, pero vino el cuarto, vino el quinto, el sexto, quizás el séptimo. Esas otras personas de las cuales le he mencionado, no podemos decir que ha sido algo donde pues están en esta tierra por una casualidad, o que ha sido producto del accidente de la vida. Todos los seres humanos somos el plan perfecto de Dios. Y si estamos en esta tierra es porque, como dice el Salmo 100, reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ha sido Dios el que nos ha creado. Pero Dios, que es el que ha creado la vida del ser humano y que lo ha creado para la gloria de Él, como lo dice el libro del profeta Isaías, donde Él dice: este pueblo he creado para mí.
es donde al crear Dios al ser humano, esa creación perfecta de Dios, como lo fue el primer hombre, la primera mujer, es donde todos nosotros conocemos de cómo ellos desobedecieron a la palabra. Y al desobedecer a la palabra de Dios es donde el pecado entró a la raza humana. Y al entrar el pecado a la raza humana es donde entró la muerte, que es la muerte espiritual, que es la muerte donde el ser humano está vivo físicamente, pero no tiene la vida de Dios, no tiene comunión con Dios. Pero también entró la muerte física, que es donde mueren niños, mueren jóvenes, mueren adultos, mueren ancianos, muere el rico, muere el pobre, y todo eso es consecuencia del pecado universal. Pero también tenemos como consecuencia del pecado lo que es la muerte eterna, que es lo que habla el libro de Apocalipsis, donde dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, este fue lanzado al lago de fuego, que dice la palabra que consiste en la muerte segunda, dice la palabra del Señor. Todo eso fue consecuencia o es consecuencia del pecado, de cómo el pecado entró a la raza humana. Pero también todos los males que ahora agobian a la humanidad entera, eso es consecuencia del pecado. Por eso cuando uno llega a la palabra del Señor, la Biblia dice que Dios, que es el que nos ha creado y ha creado a todo el ser humano, vio sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que le buscara a él. Y dice la Biblia que no había ni siquiera ni uno, sino que todos a una nos habíamos desviado, nos habíamos hecho inútiles. No había nadie quien hiciera lo bueno. Pero estando en esa condición de muerte, en ese estado como Pablo lo presenta en la carta a los Efesios, viviendo en este mundo, en otro tiempo, aquellos que hemos creído en el Señor, dice que vivimos en este mundo sin Dios, vivimos sin esperanza, y así vive una buena parte, la gran mayoría de la humanidad vive en esta tierra sin Dios, vive en este mundo sin esperanza, esa esperanza gloriosa y bendita que solamente se encuentra en el Señor. Así vive la mayor parte de los seres humanos, y así vivimos nosotros también en ese estado donde no teníamos esperanza. Pero estando, como se lo dije, en esa condición, es donde Dios, en su plan eterno y glorioso que Él tenía elaborado desde antes de la fundación del mundo, es donde la palabra de Dios dice que Él envió a su Hijo unigénito. Por eso encontramos ese verso tan conocido de Juan 3:16, que dice la palabra que de tal manera, y vea de qué manera Dios le ha amado a usted, de qué manera Dios ha amado al ser humano, de tal manera Dios ha amado a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino más bien tenga vida eterna, dice la palabra. Entonces Él ha amado a este mundo, y lo ha amado de tal manera que Él ha dado a su Hijo unigénito. Por eso cuando uno llega al Evangelio de Juan, uno encuentra palabras que el escritor a este Evangelio, él lo menciona, y él menciona acerca de lo que es ese Dios poderoso, ese Dios grande, ese Dios que nos ha creado, ese Dios que tiene un plan glorioso para con la vida del ser humano en esta tierra. La palabra de Dios dice que en el principio Él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero este que era en el principio el verbo, y que el verbo era con Dios, y que el verbo era Dios, dice que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Dios, imagínense, ese Dios que es el que ha creado los cielos, que es el que ha creado las constelaciones, ese Dios que ha creado el firmamento. Usted sabe de que en el firmamento hay lo que son las constelaciones, las galaxias. Hay millones de estrellas, cada constelación tiene millones de estrellas. Si pudiéramos nosotros observar lo que es, hermano, hacia arriba, eso es maravilloso lo que Dios ha creado, algo grande. Pero ese Dios
que ha creado lo que es todas las cosas, que nos ha creado a nosotros los seres humanos. Hoy mismo los que estamos en este lugar, podemos quizás vernos las caras los unos a los otros y no nos parecemos, no somos iguales. Es más, usted sabe que cuando se va a sacar el DUI es donde dice, bueno, traiga la mano, y llevamos la mano, lo ponemos ahí, hermano, y empezamos, hermano, a poner nuestras huellas. ¿Pero por qué? Porque ni en eso somos idénticos. Eso nos habla de ese Dios que es tan grande, maravilloso, que es el Dios que a nosotros nos ha creado, y no solamente nos ha creado, Él nos ha llamado a ser parte de este pueblo que es la iglesia del Señor. No sé cuántos se alegran por eso, hermanos. Pero es ese pueblo que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Entonces, ese verbo que es el creador de todo, es donde vino a este mundo. Y dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso, oiga bien esto, cuando Jesús desarrolló su ministerio, el Evangelio de Lucas dice que cuando él tenía aproximadamente 30 años, es donde él desarrolló su ministerio. Y fue un ministerio de gloria. La palabra menciona de que él empezó a decir a las personas, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no solamente llevaba un mensaje de esperanza, un mensaje de arrepentimiento, sino que aquellas personas que estaban enfermos, el Señor los sanaba. Los paralíticos, Él los hizo caminar. A los mudos, Él los hizo hablar. A los ciegos, Él los hizo ver. A los que no oían, a los sordos, Él los hacía oír, los hizo oír. A los leprosos, aquellas personas que estaban excluidos de la sociedad, que estaban excluidos de la familia, el Señor los sanó a muchos de ellos. Y todos los que llegaban a Él, los sanaba el Hijo de Dios. Aquellos que estaban siendo atormentados por espíritus inmundos, por espíritus de demonios, Él reprendía a los demonios, y aquellos cuerpos quedaban libres para la gloria de Dios, quedaban libres por el poder de Dios. Todo esto, hermano, que Jesús hizo, lo hizo en esta tierra y sobre todo allá en Israel, donde Él desarrolló su ministerio. Por eso cuando Israel como nación, ellos sabían, hermano, de que el Mesías iba a venir, y ellos estaban, hermano, bajo el dominio del imperio romano, y ellos decían, va a venir el Mesías, cuando Él venga nos va a traer una gran libertad. Pero la verdad es que, como dice el Evangelio de Juan, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen y hemos creído en su nombre, Él nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Él. Dios nos ha dado ese privilegio de ser llamados hijos de Él. Eso es algo grande. Eso es algo que no se puede lograr con el dinero. Eso es algo que no se puede dar como herencia a otra persona también. Eso lo hemos recibido por gracia. Lo hemos recibido de Dios, porque Él ha tenido misericordia de nosotros, ¿sí o no, hermano? Él ha tenido misericordia de nosotros. Por eso acá cuando el Señor inicia su ministerio, imagínese, hermano, oír de labios del maestro. Yo siempre he pensado en eso, oír al maestro, oír las palabras de Él, oír las enseñanzas de Él. Hubo una oportunidad donde los sacerdotes mandaron a ciertos guardias. Esos guardias iban comisionados por los sacerdotes, y la comisión que ellos llevaban era donde les habían dicho, capturen a Jesús, lo deben de apresar. Cuando llegaron aquellos hombres que eran de la guardia del templo y llegaron para capturar al Señor Jesús, Jesús estaba enseñando como Él lo solía hacer. Estaba enseñando a las multitudes. La palabra de Dios dice que cuando llegaron los soldados, Jesús estaba hablando a las multitudes. Ellos se quedan atentos oyendo las enseñanzas, las palabras del maestro. Cuando ellos oyen las palabras del maestro, es donde ellos se responde el uno al otro. Seguramente un soldado le dice al otro, mira, nos han mandado para que capturemos a Jesús, pero ¿has oído las palabras de Él? Sí, le decía el otro, lo he oído. ¿Qué crees tú de Él? No, le decía el otro,
nunca hombre alguno ha hablado como este. Hemos oído a los que sábado a sábado están ahí enseñando la ley de Moisés, pero ninguno como este. Este habla con una autoridad, y ellos mismos lo dijeron, que Jesús hablaba con una autoridad, no como lo hacían los fariseos, no como lo hacían los saduceos, no como lo hacían los intérpretes de la ley, los maestros de la ley. Jesús enseñaba con autoridad. Y por eso cuando aquellos llegan a donde los sacerdotes le preguntan y le dicen, bueno, ¿por qué no le han traído? ¿Por qué no lo han traído? Y es donde ellos dicen, no, dice, lo que pasa es que ninguno hemos oído que ha hablado como este habla con una autoridad. Es que el que estaba ahí enseñando la palabra, el que estaba ahí frente a la multitud, el que estaba ahí frente a estos mismos guardias, que eran los guardias del templo, no era un hombre común y corriente de esta tierra, era el Verbo de Dios, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios todopoderoso enseñando. Por eso, hermano y amigo, tú que estás hoy, esta mañana en este lugar, óyeme bien esto: si Jesús, Él vino a este mundo, si Él vino a esta tierra, tomó cuerpo humano, como lo dice en la carta a los Filipenses, donde hace el llamado al pueblo de Dios, donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Y eso que dice que se humilló es esa muerte, la muerte vergonzosa de la cruz. Entonces, oír al maestro, el que Jesús mismo anduviera en esta tierra, era una gran bendición. Fue una gran bendición el que Cristo haya venido a este planeta Tierra. Eso ha sido algo que ha marcado la historia de la humanidad, de un antes, de un después, porque ahora en Cristo nosotros sabemos que el ser humano puede encontrar esperanza, puede encontrar perdón, puede encontrar salvación en Jesús, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Por eso, al leer este verso, hermanos, que hoy hemos leído, quiero que preste atención y no lea la palabra, hermano, pero oiga bien esto, lo que le voy a mencionar. Cuando uno lee este verso, o sea, en Israel, ¿quién no había oído de Jesús? En Israel se hablaba mucho de Jesús, se hablaba de que un gran profeta se había levantado, se hablaba de que él sanaba a los enfermos, se hablaba de que él era el que libertaba a los cautivos, se hablaba que él era el que multiplicaba los panes. Pero ¿saben qué? Israel tuvo la bendición, y la bendición de tenerlo en el país, de poder verlo, de poder oírlo. La palabra de Dios dice que Jesús recorría ciudades, aldeas en Israel, anunciando la buena nueva de salvación. Él recorrió todas las ciudades, las aldeas de Israel, enseñando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Él les llamaba a los hombres al arrepentimiento. Sin embargo, uno encuentra del pueblo de Israel que hay un rechazo. Y el rechazo es donde el mismo Jesús, en una oportunidad, cuando él va, hermano, a Jerusalén y la ciudad está hacia abajo, es donde él tiene que decir unas palabras. Y las palabras que Jesús dice es donde él menciona y dice Jerusalén, Jerusalén. Él está hablando de Jerusalén, dice Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte, así como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste, dice el Señor? Pero con esas palabras lo que el maestro está diciendo es de cómo él había en él aquel deseo, el anhelo de poder, hermano, abrigar, cubrir a cada uno de los israelitas, de que se encontraran bendecidos en él, protegidos en él, así como la gallina recoge sus polluelos bajo sus alas cuando hay agua y los polluelos están bajo las alas de la gallina, así como cuando hay viento y ellos se van a refugiar bajo las alas de la gallina, así como cuando hay lo que es una amenaza para los polluelos y ellos corren para la gallina. El Señor dice, yo quise juntarte como nación, como pueblo, así como lo hace la gallina, pero
Pero tú Israel, no quisiste, lo rechazaron a Jesús. Eso es lo que Israel hizo con el Hijo de Dios, con el autor de la vida, con aquel que ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Entonces lo rechazaron a él. Israel hizo eso. Pero miren, hermanos, cómo es Dios de bueno y misericordioso. La Biblia dice que en una oportunidad pasó una noche orando en un monte. Después de pasar esa noche orando en el monte, es donde él descendió de ese monte, y dice que él llamó a los que él quiso, y dice que los llamó para que estuvieran con él, los llamó para enviarlos a predicar, los llamó para que sanaran toda enfermedad, dice la palabra del Señor. Entre ellos iba uno cuyo nombre es Judas Iscariote. Este hombre llamado Judas Iscariote, él tuvo el enorme privilegio, él tuvo la gran dicha de poder ser llamado por Jesús. Tuvo el privilegio enorme donde él oyó las enseñanzas del maestro. ¿Cree que no es un privilegio tan grande ese que tuvieron los apóstoles, que tuvieron los discípulos, que el mismo Judas tuvo, de poder oír al maestro del maestro, Jesús, el Hijo de Dios? Porque acordémonos de que Jesús, él es el Dios todopoderoso. Es un privilegio enorme que Judas tuvo. Él pudo ver los milagros que Jesús hacía. Él pudo contemplar con sus propios ojos de cómo los paralíticos Jesús los levantaba, de cómo los ciegos el Señor los sanaba, de cómo los leprosos quedaban pero limpios para la gloria de Dios. Eso lo pudo ver Judas. También pudo contemplar Judas cuando Jesús caminó sobre las aguas. Imagine qué privilegio de Judas de ver eso, de saber de que no era un hombre común y corriente el que estaba ahí con ellos, y que el mismo Judas había sido llamado por el maestro para ser parte de ese círculo íntimo que eran de los 12 que Jesús había llamado. Sin embargo, uno encuentra, hermanos, en la vida de Judas, uno encuentra lo que muchas veces hay en los seres humanos, de que a pesar de que Dios es un Dios que es bueno, porque Dios es bueno para contigo, Dios es bueno para contigo, Dios es bueno para con la humanidad. La palabra de Dios dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace descender su lluvia sobre justos e injustos, y eso nos habla de la bondad, de la misericordia de Dios que Él tiene para con la vida del ser humano en esta tierra. Pero muchos hermanos también tenemos el enorme privilegio que Dios nos ha llamado a ser parte de este pueblo, a ser parte de la iglesia, a ser parte de aquellos que hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Este es un enorme privilegio. Eso no es algo así sencillo. Si muchas veces el creyente lo ve sencillo, es porque ha perdido lo que es la vida espiritual. Pero lo que Dios ha hecho en nuestra vida, eso es algo grande. Eso es algo grande, hermanas. Eso es algo que no lo puede ser el hombre, no lo puede ser una institución de esta tierra. Solamente lo puede hacer el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios. Solamente Él lo puede hacer en la vida del ser humano, y Dios lo ha hecho en nuestra vida. Pero piense, hermano, por un momento que la Biblia dice que Judas, que había sido llamado por el Señor, es donde en una oportunidad él llega donde los sacerdotes, y cuando él llega ante los sacerdotes en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, en el versículo número 14, dice que les dijo: ¿qué me queréis dar si yo les entrego a Jesús el Nazareno? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Yo siempre me ha impactado esto, hermano. Y oiga bien esto que voy a decir esta mañana en el nombre del Señor. Lo que Judas hizo, ¿sabe qué fue lo que Judas hizo? Llegar donde los hombres de esta tierra, allá estaban los sacerdotes. Y aquellos sacerdotes, usted sabe que tenían envidia del maestro, lo querían matar a Jesús, lo querían matar al maestro. Pero Judas, hermano, que era uno de aquellos que habían dado con el maestro, que había oído las enseñanzas de Jesús, que había, hermano, oído cómo con autoridad él hablaba, de cómo él había visto las sanidades, todos los milagros que Jesús había hecho. Ahora él está cambiando a Jesús por
lo que es 30 monedas de plata. En otras palabras, lo está traicionando. Judas lo está vendiendo por algo tan, hermanos, terrenal de esta tierra, por algo de poco valor, porque nada es comparable con la persona preciosa del Cordero de Dios. Él es único. Jesús es único. Y es donde ahora Judas le dice: ¿qué me quieren dar por el maestro? ¿Qué es lo que me quieren dar ustedes por el maestro? Mire lo que Judas hace, y Judas es donde lo va a vender. Siempre que he meditado en esto, pienso, hermano, en cómo el ser humano se puede volver traidor a los propósitos divinos de Dios. Aquellos que hemos sido llamados por el Señor. Tú que has sido llamado por el Señor. Usted, hermana, que ha sido llamada por el Señor. Usted sabe que hemos sido llamados con llamamiento santo, como dice la palabra de nuestro Dios. Hemos sido llamados por Él. Pero acá donde está que uno puede hacer esto, ¿qué? Cambiar a Dios. Cambiarlo a Él, ver a Jesús como cualquier cosa, verlo como que Él es cualquier cosa de esta tierra, verlo como que Él es un objeto terrenal de esta tierra. Como muchos se alejan de Dios, como muchos se apartan de Dios, como muchos no toman en serio lo que es el llamado de Dios. Por eso Judas lo que hace es venderlo, lo vende, lo vendió. Y quizás uno podría decir: bárbaro Judas, qué bárbaro lo que él hizo, qué tremendo lo que él hizo. Pero eso se puede hacer en este tiempo y se sigue repitiendo en vidas de personas, de cómo cambian a Jesús por cualquier basura de este mundo, por cualquier cosa temporal de este mundo. Cambian a Dios por lo que no es Dios, cuando nosotros sabemos en la palabra de Dios que como Él, como nuestro Dios, como Él no hay otro. Nuestro Dios es único. Él es señalado entre 10,000. Él es precioso. Como dice el Salmo 45, Él ha tenido misericordia de nosotros. Entonces Judas lo vendió. Él lo entregó. ¿Y cuánta gente hace eso, hermano? ¿Cuántas personas cambian a Jesús por una tentación del mundo, por algo pasajero? Por eso a veces dentro del cristianismo, gente, hermanos, que no disfruta la vida de Dios, personas que no sienten la presencia de Dios en su vida, no porque Dios no sea real, no porque Dios no sea verdadero, no porque la iglesia ha ido cambiando. No es eso. Lo que hemos ido cambiando muchas veces somos nosotros, que nos hemos ido alejando de Dios y hemos dejado a Dios de lado. Le hemos puesto más importancia a otras cosas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces Judas lo vendió. Allá se fue con las 30 monedas de plata. Yo siempre me ha impactado eso. ¿Sabe por qué? Porque como Dios es, hermano, donde Él ha tenido misericordia de ti, millones de personas que hay en este planeta Tierra. ¿Por qué Dios no escogió a otros? ¿Por qué Dios no escogió a otros que muchos de ellos están en el alcoholismo? Yo sé que muchos de ellos los ha sacado el Señor. Otros están en la drogadicción. Otros están, hermanos, donde están tan hundidos en la inmoralidad que no pueden salir ellos por sí mismos. A muchos de ellos Dios les ha sacado, pero a otros no. O algo otros, hermanos, quizás moralmente son mejores, donde no fuman, donde no toman, donde no han cometido inmoralidad. Pero Dios no ha escogido eso. Dios nos ha escogido a nosotros, hermanos, para que podamos adorarle a Él. Entonces Judas lo vende. Entonces al venderlo, la guardia del templo llega a capturar a Jesús. Y cuando lo llegan a capturar, ¿sabe para dónde lo llevan a Jesús? A donde estaba el sumo sacerdote Anás y Caifás. Pero el sumo sacerdote Anás y Caifás, que eran conocedores de la ley de Moisés, no crean que trataron a Jesús como lo que realmente Él era, Él es y Él será. No lo trataron de esa manera. Lo trataron como que si Él hubiese sido un malhechor, un delincuente, de tal manera que los mismos sacerdotes, dice la Biblia, que lo escupieron a Él. Escupieron el rostro del maestro. Pero Jesús
no era un profeta de esta tierra. Jesús no fue ni Jeremías ni Isaías. Jesús es el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Pero miren lo que hacen ellos con Jesús. O sea, lo escupen, como dice el capítulo 26, verso 65, donde dice así, mire hermano, que entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ah, blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo, ellos dijeron: el reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pero los sacerdotes, como ellos sabían que no tenían autoridad como para dar un juicio de muerte, lo llevan delante del gobernador, que en ese momento, en ese tiempo, el gobernador era Pilato. Que la función de un gobernador era como lo que hacen hoy parte de los jueces, poder juzgar ciertos casos. Y por eso lo llevan delante de Pilato. Y cuando Pilato tiene la bendición, Pilato tiene el enorme privilegio, oye bien esto, enorme privilegio de tener al maestro frente a él, donde él mismo había escuchado acerca de Jesús, de cómo se hablaba en Israel, de que él hacía sanidades, de que él hacía milagros, de que él había libertado a muchos. Ahora él lo tiene frente a él. Pero ahí estaban los acusadores de Jesús, y los acusadores de Jesús eran todos los fariseos y saduceos. Ahí estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote que lo estaban acusando a Jesús de que él había blasfemado, que había él quebrantado la ley de Moisés, la ley de Dios. Pero ahí estaba Pilato. Pilato lo interroga, y en toda la interrogación que hace Pilato, él no encuentra nada digno de muerte en él, en Jesús. Por eso es que Pilato, él tiene que dirigirse a la multitud después de haberlo interrogado, donde él dice: yo no he encontrado ningún delito de muerte en este. No hay ningún delito que sea digno de muerte en este. Pero como en Israel había una costumbre, que en esa fiesta, que era la fiesta de la Pascua, era donde se soltaba uno de los malhechores, a saber de qué tiempo venía esa costumbre. Entonces Pilato dice: vamos a ver a quién prefiere la gente que se os suelte. Y es donde dice: mira, ¿a quién querés que os suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo? ¿O a Barrabás, el cual Barrabás había sido alguien que se había levantado en una sedición y que había cometido delito infringiendo la ley? Él sí había infringido la ley. Pero la gente toda empieza a decir: no, que se nos suelte a Barrabás. Y ahí es donde hemos leído el versículo que hoy hemos leído, el versículo número 22, donde Pilato tiene a Jesús frente a él, y él puede hacer con Jesús lo que él podía determinar en ese momento. Pero miren las palabras de Pilato, el verso que hemos leído. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Les está preguntando a ellos. Pilato les está preguntando a los sacerdotes: ¿qué voy a hacer con este hombre? Pero ese hombre que estaba ahí no era cualquier hombre, no era un profeta más que se había levantado. El que estaba ahí frente a Pilato es aquel que nos ha creado a todos nosotros. Es el Dios todopoderoso. Pero él está preguntando y él dice: ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer con él? Eso no es tener convicción propia. Eso es lo que muchas veces pasa en la vida del ser humano, que sabe que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero ante la verdad, donde Jesús se le presenta a él y tiene un llamado de parte de él, donde él le dice: hijo mío, miren tus ojos por mis caminos. Y que le hace el llamado donde él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es donde muchas veces el ser humano oye otras voces
que son voces extrañas, que no es la voz de Dios, que no está oyendo la voz de Dios. Y muchos prefieren mejor seguir lo que otros dicen y no lo que Dios quiere que la persona haga. Por eso Pilato, él dice: ¿qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? Pero imagínense, hermano, qué privilegio, qué bendición de tener a Jesús frente a él. Porque todos nosotros sabemos que Jesús, Él es la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces ellos, bueno, todos nosotros sabemos eso. Entonces Pilato tiene ese enorme privilegio. Privilegio que tenemos hoy, esta mañana, en este lugar. Porque Jesús está con nosotros en este lugar esta mañana, hermanos. Él está acá, ¿sí o no, hermanos? Él está acá esta mañana. Y es donde Él dice: ¿qué haré? Y por eso el tema es: ¿qué haréis tú con Jesús? ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Qué vas a hacer tú ante el llamado que Dios te hace? Donde muchos saben de que están lejos de Dios, y Jesús dice que de tal manera Dios te amó a ti, y muestra de ello es que no quedó en palabras eso, sino que Él de verdad vino a esta tierra. Pensemos por un momento, ese Dios que ha creado ese sol, ese Dios que ha creado esa luna, las estrellas, todos los árboles, todos los animales, todos los seres humanos, todos los seres vivos, ese Dios que ha creado todo, vino por ti y por mí a este planeta Tierra, tomó cuerpo humano, y al tomar cuerpo humano, usted sabe que Él llegó hasta el madero, y estando en ese madero es donde Él entregó la vida, donde Él murió. Y usted sabe que no fue un error de los judíos, tampoco fue un error de los romanos, tampoco fue un error. Yo sé que ellos tuvieron una participación en la muerte del Señor Jesús, pero era para que se cumpliera la escritura. Pero si Jesús murió, Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí lo hizo el Señor. Porque era el único camino de redención para la vida del ser humano. Por eso cuando Jesús está en el Getsemaní, es donde le dice al Padre, cuando Él ora y toma a Pedro, a Juan y a Jacob y los lleva aparte, y dice que estando allá de rodillas le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que Jesús está diciendo es: si hay otra manera de que el ser humano sea redimido, sea salvo, hazlo de esa manera. Pero no había otra para la redención del ser humano. El único camino era de que Jesús, Él nos sustituyera, de que Él cargara con nuestros pecados, de que Él cargara con nuestras enfermedades. Por eso cuando Jesús estaba en aquel madero, llegó un momento donde Él, clavado de ese madero, donde las personas le injuriaban, y le decían: si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz y entonces vamos a creer en ti. Jesús muy bien podía hacer todo eso. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? ¿Cómo iba a haber salvación para los seres humanos en esta tierra? Por eso, clavado de ese madero, llegó el momento donde los pecados tuyos, los pecados de los elegidos de Dios, los pecados, hermanos, nuestros estaban siendo cargados sobre el Hijo de Dios. Y es donde Jesús tiene que decir unas palabras, y las palabras que Jesús tiene que decir es donde Él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese desamparo era todo el peso de la ira de Dios, el juicio, la condenación eterna, la muerte eterna que Él estaba cargando por nosotros. Por eso Romanos 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No sé cuántos estamos en Cristo Jesús acá, hermanos. No hay ninguna condenación los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Después, termino con esto, hermano. Después que Pilato dijo: ¿qué haré con él? Todos dijeron: sea crucificado. Es donde él dijo: bueno, yo se lo voy a entregar y yo me voy a lavar frente a todos ustedes con agua, como una señal de que estoy limpio de la sangre de ese hombre. Allá ustedes. Pero mire lo que él hizo: lo entregó a muerte. Yo sé que usted está pensando: sí, pero para que se cumpliera la escritura, sí, pero tuvo la oportunidad él de tener a Jesús frente a él. ¿Y sabe qué es lo que hizo Pilato? Entregarlo a la compañía de los soldados romanos.
Ahí es donde le quitaron la ropa a Jesús. Le pusieron una corona de espinas. Ahí fue donde agarraron el látigo, que en la punta de cada látigo llevaba esquirlas que cuando caían en la espalda del maestro hería su cuerpo. Y los soldados romanos hicieron eso con Jesús con furia, con enojo, y después lo llevaron hasta allá el Gólgota, y ahí lo crucificaron a él con otros dos, que esos dos sí eran malhechores, y lo crucificaron. La Biblia dice a través del profeta Isaías que Jesús, su rostro no parecía humano, a causa de los golpes que él tenía, a causa del padecimiento, a causa del sufrimiento, y todo eso Jesús lo hizo por ti, por mí, lo hizo el Señor. Por eso ahora que Jesús ha venido a este mundo y que Él está llamándote a ti, ¿qué vas a hacer tú con Él? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Lo vas a rechazar? ¿Vas a ser como aquellas personas que dicen, no, hermano, no hable mal de mi Jesús, Él es mi Jesús, Él es el Dios Todopoderoso? Sí, con palabras lo dicen de esa manera, pero con sus hechos lo siguen vituperando, o con el alejamiento que las personas tienen de Dios. Entonces, tú toma la decisión. ¿Qué harás con Jesús? Porque Israel lo rechazó. Judas lo vendió traicionándolo. El sumo sacerdote y los sacerdotes lo escupieron y le dieron de puñetazos a él. Pilato lo entregó a muerte. Los soldados lo escarnecieron y lo llevaron hasta el Gólgota y lo clavaron en aquel madero. Y termino con esto, la pregunta: ¿qué harás tú con Jesús? ¿Qué harás tú con Jesús? ¿Qué haremos nosotros con Él? ¿Haremos de Él nuestro Señor, nuestro Salvador? ¿Lo adoraremos, lo exaltaremos, lo seguiremos, lo serviremos? ¿O lo rechazaremos? ¿O le diremos, no, Jesús, hay para otro día? Ahorita no tengo tiempo porque ando en otras cosas. Y peor con aquellas personas que, conociendo a Dios, viven una vida doble, que no disfrutan ni del mundo ni de las cosas de Dios, que no hay aquella determinación cuando Jesús sigue con su llamado y Él dice, ven a mí. ¿Y sabe por qué Jesús hace el llamado al ser humano? Porque solamente en Él hay salvación. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? Me recuerdo de una persona que me decía, hermano, ayúdame a orar. Y yo le decía, sí, voy a orar por ustedes. Yo le decía, pero usted ore. Porque hay gente que le dice a uno, hermano, ore por mí. Y ellos no quieren orar nada. Le digo, ore usted también, le digo yo. Pero después de algunos días, quizás se sentía mal de conciencia, me decía, hermano, quiero pedirle un favor, me decía él. Yo pensé que era oración. Sí, le digo yo, estoy para servirle. Agarre un cincho, un garrote, me decía, y castígueme. ¿Por qué? Le digo, por lo malo que me he portado con Dios. Y yo le digo, es que usted no necesita que un ser humano lo castigue. Usted lo que necesita es de verdad entregarse a Jesús, entregarse a Él. Porque aunque yo le castigara, aunque yo le diera con el cincho, siguiera siendo el mismo de siempre. Porque el que cambia es el que está con nosotros esta mañana en este lugar. Es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Entonces hagamos de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador, y adorémosle, amémosle, sigámosle, sirvámosle a Él. Él es digno, como Él no hay otro. Él es único y Él ha tenido misericordia de nuestra vida. La pregunta queda ahí como tema: ¿qué harás tú con Jesús?
¿Lo vas a seguir ofendiendo? Vas a seguir lejos de Él, cuando Él es el que dio la vida por ti y lo hizo por mí. Hermano, demos una ofrenda de palma al Señor bien fuerte. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Y así, hermanos, con su rostro inclinado, queremos hacer una invitación a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Si hay alguien que te ama, es Jesús. Él ha dado la vida por ti. El pueblo de Israel que lo rechazó, Judas que lo vendió y lo traicionó. No hagamos lo que hizo el sumo, y lo bofetearon. No hagamos lo que hizo Pilato, que teniéndolo frente a él preguntó: ¿qué voy a hacer con él? Esa es decisión tuya.